Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Estamos aquí de vuelta trayendo un tema súper interesante que yo sé que te va a encantar. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de cada uno de estos temas que son súper interesantes y están gustando demasiado. Hoy les traje un tema fantástico, que es algo que todos podemos estar omitiendo y no le hemos sacado provecho a este tema, y se trata acerca de el silencio. Y vamos a usar esta parte a nuestro favor. Así que te invito a que te quedes y continuamos. Usa el silencio a tu favor. Sí, se puede usar el silencio a nuestro favor. Si eres tú de los que dice que el silencio no se usa, sino en algunas ocasiones y lo demerita demasiado, pues te digo que estás equivocado, porque el silencio es un arma fundamental para sacar provecho en muchas situaciones y en muchas relaciones. Si tú estás aquí inclinado acerca de una relación y quieres saber cómo usarlo para favorecerte o poder conquistar a esa persona, créeme que este es el video que estás buscando. O si tú eres de esos que está tratando como de decir, bueno, ¿cómo se puede usar? Y te sientes intrigado si lo puedes usar en tu vida, en tus negocios, en otro tipo de relaciones que no sean amorosas, pues también este video es para ti. Entonces, quiero para empezar decirles que el silencio hay que usarlo a nuestro favor. Así es. Hablemos ahora un poco acerca de las relaciones amorosas, que yo creo que la mayoría se inclina más sobre este video para esa parte. ¿Cómo la usamos? ¿Sí? Usemos el silencio para que quieran buscarnos. Créeme que el silencio es una herramienta fundamental y nos va a ayudar en todo este tema cuando tenemos una relación. El silencio es un secreto no descubierto todavía acerca de las maravillas que puede hacer y de las valiosas formas en que podemos usarlo en cualquier relación. Yo creo que le damos muy poco valor a lo que es esta palabra. Yo quiero decirles que este tema que les traje hoy es para que ustedes lo puedan usar, para que sepan lo poderoso que es y que lo puedan usar con resultados extraordinarios en nuestra vida. Pero yo quiero para empezar decirles que el silencio es una herramienta súper poderosa y quiero que comprenda que hasta puede hacer atraer las personas hacia nosotros. Y van a ser también cosas tan impresionantes como que esa persona no pueda sacarnos de su mente, bien sea para un tema amoroso o bien sea para un tema de negocios, y por qué no. Y cuando se trata entonces de las relaciones interpersonales, pasa que hay momentos en que nosotros necesitamos estar constantemente en contacto con nuestras parejas, demostrándoles el amor, demostrándoles el afecto, queriendo hacer todo lo posible para que esta persona esté siempre con nosotros, pero, aquí quiero decirles que el silencio también puede ser una forma efectiva de hacer que alguien nos extrañe. Pero Laura, ¿cómo va a funcionar esto? Me quedo callado y el silencio, y ¿cómo van a ver esos momentos? ¿Qué hago? Sí, yo sé que te puedes estar preguntando todo este tema de cosas. Pues les digo que hablemos bien de esto. ¿En qué? En el tema de una situación traumática. Imagínate tú en una relación amorosa donde estás pasando problemas fuertes que digamos que se han convertido en una gran molestia para tu vida y que estás sintiendo que entre pasan y pasan malos días, no hay como una solución de los conflictos en la pareja y tú llegas tanto a ese estrés que genera que te llegas a pensar, bueno,
¿Qué hago para solucionar esto? Empiezas a reflexionar y comprendes que todos estos problemas que estás teniendo con la persona que tú amas están terminando con esa linda relación, porque ustedes no se toleran, el uno habla, el otro habla, no se escuchan. Créanme, eso no es un diálogo. Sí, Laura, es que yo dialogo con mi pareja. No estás dialogando, estás discutiendo, estás enredando más las cosas. Entonces te digo, este es el momento. ¿Para qué? Para callar, para hacer silencio y para alejarte un poco. Y sí, aplica el silencio aquí. Hazte aparte. Yo sé que duele un poco, pero dale un poco de respiro a tu pareja y no solo a ella, sino a ti mismo, porque eso es lo que están necesitando. ¿Para qué? Para aclarar toda esa cabeza enredada, todas esas cosas desgastantes, todas esas cosas que lo único que hacen es estresarnos. Entonces, deja que el silencio empiece a trabajar y ambas personas en la pareja van a empezar a recapacitar acerca de lo que han estado haciendo mal. ¿Por qué? Porque van a tener cabeza fría, que es lo más importante. Y si tú aplicas eso de alejarte un poco, créeme que tu pareja comenzará, llamémoslo como a angustiarse, a desesperarse y va a querer buscarte. Y lo más lindo, ¿sabes qué es? Va a querer solucionar las cosas. Va a querer salir de todos esos conflictos en que venían trabajando, que hizo que hubiera ese, ¿cómo se le puede llamar? Esa pequeña separación entre ustedes, y va a querer solucionarlo. ¿Por qué? Por el temor a perderte. Funciona, créeme. Recuerda que cuando estamos en una relación es fácil caer en esas rutinas, en esas monotonías, en esas peleas, en ese hablar y hablar y hablar y comunicarnos constantemente de esa mala forma, como les dije ahora, resultando todo en conflictos. Sin embargo, en esta parte, aquí es donde entra ese silencio, va a romper con todo y va a ayudarnos a crear ese espacio y permitir que la otra persona sienta que falta, nos eche de menos. Imagínense ustedes, si nosotros dejamos de enviar textos o llamadas durante un tiempo determinado, ¿esto qué va a generar? Esto va a generar una sensación como de intriga y curiosidad de nuestra pareja. Bueno, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué el silencio? ¿Qué hice mal? No podíamos dialogar, no podíamos hablar perfectamente. Ahora entiendo que debía haber sido más pasiva, debía haber sido más pasivo y debía haber aprendido a escuchar. Además, créeme que este silencio, si tú lo practicas, va a ser una forma de demostrar independencia y valor propio. Si podemos con esto y estamos cómodos y seguros de nuestra compañía, esto hará que nuestra pareja nos extrañe. Si estamos cómodos con este silencio, nuestra pareja va a ver que estamos cómodos no solo con ellas, sino con nosotros mismos, que tenemos amor propio, que tenemos el poder de resolución de conflictos hacia ella, de que somos personas equilibradas, que somos personas que pensamos, inteligentes. Y cuando hacemos este alto en el camino, va a venir esos momentos en que nuestra pareja nos va a extrañar locamente. Busquemos esa forma entonces de no estar necesitándolos, digámoslo así, constantemente, poniendo su atención en ellos. Esto es bueno, pero esto va a demostrar, cuando lo practicamos, que somos capaces de llevar nuestra propia vida y que podemos ser una adición positiva a la vida de esa persona. Otra forma de que el silencio podría aquí influenciar para que nuestra pareja nos extrañe es a través de nuestras acciones.
Si nosotros estamos constantemente disponibles y dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestra pareja, esto puede hacer que nos tome, muchas veces hablemoslo algo así como por sentados, porque que están allí, que ya siempre va a estar, nunca se va a ir. Sin embargo, cuando tomamos tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, concentrarnos en nosotros mismos, en nuestras propias metas y objetivos, esto va a hacer que nuestra pareja nos extrañe aún más, porque ella se va a estar preguntando cuál es el silencio de él o de ella, por qué está haciendo sus cosas a su manera, por qué antes peleábamos tanto, ahora ya no busca pelear y está haciendo solución a las cosas por su lado. Entonces ahí es donde esta pareja va a decir, wow, hay silencio, se aleja, necesito solucionar, necesito no perder esta persona. Así que te digo, amigo, que uses el silencio como una herramienta efectiva cuando se trate de mantener una relación saludable. Si podemos aprender, créeme, a ser cómodos con nuestra propia vida, nos vamos a aprender a ser cómodos con la vida de los demás. Concentrémonos entonces en todos esos objetivos, en todo aquello que tenemos planeado, y vas a ver cómo tanto nuestra pareja nos va a valorar, nos va a extrañar más y cómo se nos van a ir dando las cosas que anhelamos. Además, el silencio también va a poder ayudarnos a crear todos aquellos espacios con esa persona, va a hacer que se sientan esas ausencias, como le dije ahora, y lo que puede generar es que se cree una forma más espontánea, más diferente, que se siga manteniendo esa chispa en una relación, llamémosla así, a corto o a largo plazo. Bueno, pero ahora, ¿qué tal si pasamos y tocamos el tema de cómo funciona el silencio en las relaciones cuando ya se están volviendo como, llamémoslo, no solamente no las quiero llamar en las amorosas, sino en la relación en general, cuando se vuelve como tan maluco? ¿No ha pasado ustedes que están en una reunión, bien sea de amigos, con la familia, con la misma pareja, pero esto suele pasar más cuando estamos como en grupo, que hay gente que quiere hablar mucho, llamémosle la habladuría, que quiere acapar todas las conversaciones y todo eso? ¿No han notado ustedes que incluso cuando queremos aportar algo nos quieren, por decir, o sea, no respetan ese momento, nos quieren callar un poco, no están escuchando lo que nosotros estamos diciendo? Todo esto es llamado una falta de respeto porque no nos están escuchando. A esto yo le llamo una mala práctica de conservación de una relación, cualquiera que sea. Entonces, aquí es donde tú vas a jugar un papel importante. Aquí es donde tú vas a sobresalir con tu silencio. No me malentiendan y crean que los estoy mandando a que sean aburridos, a que no contesten, a que les hagan una pregunta y nos quedemos sin respuesta. No es así. Pero aquí los estoy invitando a que salgan de esas habladurías, a que aprendan a escuchar. Esto va a detonar respeto hacia los demás. Si nosotros estamos en una conversación con alguien y les permitimos que hablen, cualquier persona que sea, que hablen sin interrupciones, esto va a demostrar que valoramos todo lo que es su perspectiva y que estamos sobre todo dispuestos a escucharlos. Esto se ha olvidado muchísimo, amigos. Es increíble cómo vivimos en un mundo acelerado y todos queremos interrumpir y hemos olvidado la buena práctica de aprender a escuchar. Yo lo llamo mala práctica cuando interrumpimos. Pero ¿cómo así cuando interrumpimos? ¿Y cómo así que es mala práctica, Laura? Sí, es una mala práctica, ¿saben por qué? Porque pensamos que el no dejar hablar al otro, independientemente en cuál sea la situación, estamos ganando la batalla. Pero qué maluco, créame que es súper maluco y sobre todo poco valioso cuando en una relación buscamos ganar siempre, buscamos estar por encima del otro.
créame que esto no va a dejar un buen resultado o una buena conclusión. Lo único que va a dejar son momentos amargos. No van a definir nada, créame que no, porque estamos más pendientes de tirar, de apuntar, que de absorber y aprender a escuchar. Muchas veces deja enemistades, muchas veces hace que perdamos oportunidades y muchas veces hace que también lleguemos al fracaso amoroso. Por eso es aquí donde les digo, usen el silencio como una arma devastadora. ¿Por qué devastadora? Porque esta arma le duele más a una persona a que nosotros estemos contestándole. Y aparte de eso, nos hace ganar en cualquier discusión. Así es. No creas que por el hecho de que yo no me dejo, yo le contesto, ya gané. No. Muchas veces cuando sabemos callar, escuchar, vamos a saber responder y vamos a saber entender en qué momento emotivo se encuentra esa persona. Y así mismo vamos a estar preparados para una siguiente respuesta o simplemente vamos a conservar a esa persona o a esas personas que amamos. Cuando tú haces el silencio, ya sabes que tú vas a poder tener el control de todo, vas a tener esa cabeza entonces fría, vas a saber pensar, reflexionar. Créeme que vas a finalizar ese caos de la mejor manera y sobre todo con una buena oportunidad y conservación del que tú realmente quieres o aprecias. Esto es tan raro, amigos, pero el silencio es una técnica pero tan fuerte para tantas personas en diferentes aspectos de su vida, en diferentes relaciones. Así que úsala, aplícala, por favor. Créeme, este secreto es fantástico. Recuerda que a menudo pensamos que nosotros estamos necesitando hablar constantemente para impresionar, porque es que somos seres humanos. Entonces yo te digo, recuérdalo aquí. Yo sé que sí, pero para los demás no es muchas veces lo que ellos están esperando. Me explico. No todos tenemos la misma forma de pensar. Y muchas veces nos pueden catalogar como que somos personas arrogantes, irrespetuosas y todo eso. Pero yo te digo que la realidad es que lo mejor que podemos hacer nosotros es tener una forma de comunicación asertiva y efectiva. Es saber aprender a escuchar, saber cuándo hablar, que cuando hables sea bonito, como se dice, que cuando hables se note inteligente. Y todo esto se nota cuando sabemos callar en ciertas ocasiones y saber cuál es mi oportunidad para entrar y para tirar la flecha, como se dice. Allí estaremos teniendo esa comunicación asertiva y efectiva. Bueno, amigos, ¿y qué tal si ahora nos enfocamos en las oportunidades que podemos sacar al saber callar? Sí, hay muchas oportunidades. Créeme que escuchar cuando estamos hablando en un grupo de personas, de amigos, tomar el tiempo para escucharlos atentamente y observarlos puede ser muy atractivo y te hará notar una persona, además de respetuosa, inteligente. Ustedes han visto esas personas que intentan todo el tiempo destacarse a toda costa, ¿verdad? Como hablábamos ahora, que van interrumpiendo, diciendo cada cosa que se les pasa por su cabeza, como tirando disparos. Si ustedes analizan estas personas, no dejan ni siquiera hablar a los demás y quieren abarcar todas las conversaciones porque sienten que ese es como es su momento de liberación de muchos conflictos que pueden vivir internamente. Nosotros no sabemos qué tipo de cosas estén pasando. Entonces, en ese momento donde tú tienes que resaltar con un papel diferente, con un papel más pasivo y reflexivo, que a la final vas a usar a tu favor para poder usar todos aquellos acertijos que te lleven a la mejor comunicación, traer las preguntas y las respuestas más importantes que te harán lucir atractivo e inteligente. Y aparte de esto, vas a generar una sensación de calma y confianza, que créeme que a menudo atrae a los demás indiscutiblemente y a la par
¿qué podemos hacer? Imagínense, vamos a poder tomar partida de esto, porque cuando tú estás en silencio, tu mente está analizando cada persona, cada comentario, cada disparo que la otra persona alocada está diciendo, y vas a ir sacando oportunidades, incluso oportunidades, ¿por qué no de negocio? Ya que ese silencio nos va a ayudar a entender mejor a todas esas personas con las que estamos ahí rodeados, todas sus perspectivas, incluso la gente tira hasta ideas y muchos por no estar pendiente de eso, sino también tratando de hablar al mismo tiempo, las están perdiendo. Pero si nosotros estamos en medio de esa discusión o de ese debate, escuchando atentamente lo que todos están diciendo y sin interrumpir, estamos concentrados analizando y observando cuál es su sentir, cuáles son sus ideas y por qué no sacar oportunidad de esto. Conoce entonces todos esos argumentos que la persona dice. Trata de leerlo como se dice a cada persona y ubícate en sus vidas y en sus oportunidades que pueden ser de bendición para ti, para ellos y para muchos. Yo sé que vas a encontrar muchos puntos en común que pueden ser entonces estas oportunidades y vas a aprender a relacionarte mejor con esas personas, a aprender de sus gustos y a crear negocios. Wow, esto es súper interesante. Yo les digo, amigos, que el silencio es una herramienta súper poderosa y tan importante que incluso muchas veces pasamos por conversaciones que ni siquiera nosotros sabíamos que la persona con las que nos estamos comunicando pueden estar pasando por un momento difícil o necesitan desahogarse. Y por eso muchas veces lo mejor que podemos hacer es simplemente estar ahí, callar y escuchar sin juzgar ni interrumpir. Imagínese que llegue alguien a su vida y usted sea de esa persona habladora, bla, 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 que no ni siquiera lo escuchas. Esa persona a la final o va a sentir pena o se va a sentir incómodo y no va a terminar haciendo lo que era su objetivo inicial, desahogarse contigo. Entonces, presta ese hombro, atiende bien lo que esa persona te está diciendo, sabiendo escuchar y vas a ver qué bien le vas a hacer a esta persona. Créeme que esto va a demostrarle afecto, va a demostrarle respeto y va a demostrarle sobre todo empatía a la persona que estaba necesitando desahogarse. Así que yo les quiero decir que resumiendo todo esto, el silencio puede ser esa herramienta entonces poderosa para que atraigas esas personas que tú quieras atraer hacia ti, para que tú puedas analizar sus reales intereses, para que tengas cabeza fría y vayas, como se dice, maquinando cada una de las cosas que esta persona está expresando. Calla, aprende a escuchar, toma oportunidades, evita problemas, permítete lo lindo que es el saber escuchar, el saber observar, el saber ser reflexivos, el expresar sensaciones de calma y de confianza, porque con eso vas a atraer a muchas personas hacia ti. Tú vas a demostrar respeto, valores y vas a generar perspectivas en los demás. Y esas personas no van a dejar de pensar en ti, van a querer aprender de ti porque tú has sido una persona observadora, has sido una persona que ha ganado conocimiento, sabiendo escuchar. Usa esta herramienta poderosa en cualquier situación para comunicarte, para tener ideas, para resolver conflictos, para generar estrategias. Aprende a saber cuándo te tienes que quedar callado, cuándo tienes que escuchar con respeto, cuándo tienes que evitar caos y cuándo es el momento oportuno para que demuestres autoridad, confianza en ti mismo. No estés por allí parando a las personas, interrumpiéndolas con palabras que incluso no se necesitan. Mejor déjalos que se desahoguen, que se expresen, saca provecho, muestra tu presencia, tu inteligencia. Eso va a hablar por ti mismo.
Y bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Me despido de ustedes y estaré aquí nuevamente con un tema súper interesante para tu vida, para tu crecimiento, para que crezcamos todos, toditos y que podamos cada día sentirnos mejor. Los dejo un abrazo enorme. Les pido suscríbanse a mi canal para que estén atentos a cualquier video que estaré subiendo para ustedes, para que disfrutemos juntos. Me despido, mi nombre es Laura Liscano y que tengan un excelente día. Bye.